Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamamiento a la cordura, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 3. Problemas lingüísticos asociados al movimiento de raíces hebreas. El idioma del cielo. El lenguaje es una característica propia del ser humano, de ahí que se le suele definir como homo loquens, literalmente un hombre que habla. Dios nos ha creado con esta singular facultad y con el paso del tiempo, la humanidad ha desarrollado distintas lenguas para comunicarse tanto oralmente como por escrito. No es este el lugar ni el momento para explicar el fenómeno del lenguaje. Baste decir que está ahí y que todos lo utilizamos, salvo impedimento físico o psíquico. Lo que nos interesa es reconocer la diversidad de lenguas que existen. Todas ellas cumplen el mismo propósito. Aunque no sirvan para comunicarse eficientemente con hablantes de una lengua distinta, excepto cuando media algún tipo de traducción. Esa es nuestra realidad presente. Naturalmente, no sabemos qué lengua hablaban los primeros seres humanos, pero sí podemos hacernos una idea de qué idioma o idiomas hablaban Abraham, Moisés, David, Jesús o el apóstol Pablo. Sabemos por las escrituras que Dios inspiró a los autores bíblicos y que estos escribieron en 3 lenguas distintas: hebreo, arameo y griego. Hay quienes buscan ir más allá y precisar qué idioma habla Dios o qué lengua se utilizará en el mundo venidero. Todo esto, huelga decirlo, no pasan de meras especulaciones. El movimiento de raíces hebreas, como ya hemos visto, le da una importancia absolutamente desproporcionada al hebreo. Es curioso que sea así cuando el pueblo de Israel ha hablado distintos idiomas a lo largo de su historia. Los ya citados hebreo, arameo y griego, además de otros más recientemente como el judeo-árabe o el sefardí, judeo-español, o el yiddish, por ejemplo, y por supuesto llama mucho la atención que la inmensa mayoría de grupos de raíces hebreas compuestos, recordémoslo, por no judíos que desconocen casi por completo el hebreo, más allá de algunos términos concretos, hagan uso de oraciones y canciones hebreas como parte habitual de su liturgia. Si bien entre los propios judíos se ha venido conservando el hebreo como lengua cúltica, junto con el arameo o la lengua vernácula del momento y lugar correspondientes, eso nunca ha sido impedimento para que las personas puedan utilizar el Tanaj, la colección que incluye la Torá, los profetas y los escritos, la triple división de la Biblia hebrea, en otros idiomas. Pues bien, a pesar de toda la evidencia histórica disponible, el movimiento de raíces hebreas le otorga una interpretación profética a la restauración del hebreo, moderno que no bíblico, llevada a cabo por Eliezer ben Yehudá a finales del siglo XIX, e interpreta el texto de Sofonías 3:9. En este tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo, la Biblia de las Américas. Como demostración de que en el futuro escatológico se hablará en hebreo. Esto es lo que dice la Biblia Kadosh israelita de estudio, en la nota correspondiente a este versículo. Yahweh está determinado a restaurar, y de hecho restaurará el hebreo, a ambas casas de Israel como el Lashon Kadosh o lengua sagrada en los últimos días. Es cierto que ambas casas pueden por fin clamar a Yahweh en hebreo y por el nombre propio por el cual él mismo escogió para sí, Baruch Hashem Yahweh. Si nos pastoreamos en la fortaleza del nombre de Yahweh y dejamos que Yehudá continúe en el error de Hashem Elohim y que Efraim continúe en el error de Dios Jesús, los dos nunca hallarán unidad y nunca servirán a Yahweh como un solo hombro o en común acuerdo. De eso es lo que se trata el hebreo de los últimos días. Obviamente, el texto de Sofonías no tiene nada que ver con hablar hebreo. Como se puede ver perfectamente si contrastamos el versículo en cuestión con el pasaje de Isaías 6, 5 al 7, y la nota aquí reproducida difícilmente puede contener más errores en menos espacio. Los nombres de Dios y Jesús. La contumaz negativa a aceptar el uso de la traducción y la transliteración como parte absolutamente normal de las lenguas es otro de los distintivos del movimiento de raíces hebreas. En lo que respecta al nombre de Dios existen dudas razonables sobre la pronunciación exacta del tetragramatón hebreo, ya que se sustituye por un nombre más genérico para evitar pronunciarlo.
Aún así, pese a que los propios especialistas judíos siguen debatiendo la cuestión, para los gentiles del nuevo movimiento de raíces hebreas existen pocas dudas de que debe deletrearse y pronunciarse Yahweh. En cuanto al nombre del Mesías, se considera que el tradicional Jesús es un nombre pagano y se pretende restaurar la forma hebrea actual, Yeshua, o una claramente infundida como Yahshua o Yahashua. Quienes optan por esta última lo hacen con la clara intención de que el nombre del Dios y del Mesías comiencen con la misma sílaba, Yah, en referencia a Yahweh. Un ejemplo más como en una teología equivocada se impone a la evidencia paleográfica. Está claro que quien no quiere que le confundan con los hechos jamás lo aceptará, y por muy obvios que esto sea. Para aquellos a quienes sí puede interesar, Yeshua o su forma alternativa Yehoshua es la forma del nombre propio hebreo que se le suele traducir como Josué en el Antiguo Testamento. Por su parte, la forma aramea Yeshua aparece como Jesúa en los 70. Se transliteran todos estos nombres como Jesús o Yesu. Esta última forma se traduce en el Antiguo Testamento como Jesúa y en el Nuevo Testamento como Jesús o Josué. La transliteración del Yeshua hebreo se produce transcribiendo las consonantes más los correspondientes signos vocálicos, E y U, y la A al final, acabando transformándose en S. Todo esto son fenómenos habituales en los cambios que van sufriendo las lenguas a lo largo de los siglos. Así es como acabamos con la forma griega Jesús, y de ahí proceden el Jesús latino y el Jesús español. En estos dos últimos casos, el diptongo griego OU se convierte en U, mientras que el cambio de la letra castellana J en lugar de la letra I es una transformación que se dio posteriormente. Traducir o transliterar especialmente los nombres propios de los personajes y lugares muy conocidos es algo que sí se hace constantemente, en contra de lo que afirma el movimiento de raíces hebreas. Este fenómeno también se observa en el Nuevo Testamento, donde generalmente los términos van acompañados de sus correspondientes significados en lengua griega. No existe ninguna razón por la que no se puedan pronunciar el nombre del Señor en cada una de las distintas lenguas del mundo. Insisto en que poner todo el énfasis en un idioma o una pronunciación determinada es propio de la magia y la superstición, no de la revelación divina. El hebrañol. Se suele utilizar el término hebrañol, combinación de hebreo y español, para describir la incesante, cansina y para muchos ininteligible interrelación de palabras hebreas en textos escritos, predicaciones, enseñanzas e incluso conversaciones cotidianas en español. Esto es algo muy común en el movimiento de raíces hebreas y se basa, como ya se ha mencionado, en el concepto de que el hebreo es un idioma santo y más profundo que cualquier otra lengua humana. Se procura con esmero no degradar el lenguaje y respetar la etimología hebrea, aún incurriendo frecuentemente en la falacia etimológica, como si el origen de un término determinara el significado del mismo a lo largo de diferentes periodos históricos, algo que es falso en toda su falsedad. En cualquier caso, el hebrañol se ha convertido en una marca de identidad del movimiento de raíces hebreas y se preserva con sumo celo. Además de los nombres que hacen referencia a la divinidad, es común que se digan en hebreo todos los nombres propios de personas, del lugar, de nombres de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de las fiestas. Pero las cosas no paran ahí. Hay toda una serie de palabras de uso habitual que también se pronuncian en hebreo. A continuación presentaremos una tabla. Abba, Padre; Adón, Señor; Ahim, hermanos; Baruch, bendito; Berajá, bendición; Besorá, evangelio, buena nueva; Brit Hadashah, nuevo pacto, Nuevo Testamento; Emed, verdad; Emuná, fe, fidelidad; Elohim, Dios; Hamashiach, el Mesías; Kadosh, santo; Keilah, comunidad; Kosher, alimento adecuado o puro; Malach, ángel, mensajero; Mitzvot, mandamientos; Moedim, fiestas solemnes; Moré, maestro; Roe, pastor; Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo; Shabbat, día de reposo; séptimo día; Shalom, paz; Shaliach, apóstol, emisario; Shejina, presencia; Talmidim, discípulos; Tanaj, ley, profetas y escritos, el Antiguo Testamento;
tefilá, oración, teshuvá, retorno, arrepentimiento, Torá, ley de Moisés, tzedaká, donativo. En algunos lugares se reparten glosarios para que las personas que se inician en el movimiento de raíces hebreas puedan entender lo que se está hablando y, asimismo, en el colmo del delirio, no pocos líderes y miembros llegan a adoptar nombres hebreos. En suma, el hebrañol contribuye a crear mayor confusión y a dar una falsa imagen de profundidad y conocimiento espirituales. Cualquier término bíblico se puede traducir sin que haya ninguna necesidad de usar directamente y sin mayor explicación el original hebreo, arameo o griego frente a una audiencia que habla otro idioma. El Nuevo Testamento griego. Los ataques furibundos contra el Nuevo Testamento griego están a la orden del día. Entre los seguidores del movimiento de raíces hebreas se habla mucho de los posibles textos originales hebreos, pero no existe ni una sola evidencia manuscrita que corrobore tal hipótesis. Al contrario, contamos con una cantidad abrumadora de manuscritos en lengua griega y posteriormente traducciones en otros idiomas antiguos. Además, los autores del Nuevo Testamento utilizaban el texto de la Septuaginta o los 70 cuando citaban pasajes del Antiguo Testamento, lo cual no tendría ningún sentido si en realidad hubieran escrito en hebreo o arameo. Así, por ejemplo, en Efesios 4:26, el apóstol cita la versión griega del Salmo 4:4, que dice literalmente airaos, mientras que el texto masorético hebreo emplea el verbo temblar. Tenemos también algún texto que carecería de sentido si no hubiera sido escrito en griego. Así, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, Juan 3, el juego de palabras entre nacer de arriba o de lo alto y nacer de nuevo solamente funciona en griego, no en hebreo o arameo. Existe un consenso prácticamente unánime en cuanto a que los libros que componen el Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego, bien por los propios autores o por amanuenses. Si bien no disponemos de los autógrafos, es relativamente fácil remontarnos a la forma más primitiva de los textos, cotejando todos los papiros y códices que se han conservado, por no hablar de las numerosísimas citas que aparecen en los escritos posapocalípticos. Esta es la labor a la que se dedica la crítica textual. Negar esta evidencia y apelar a la supuesta destrucción de los originales hebreos a causa de algún tipo de confabulación es una ridiculez. Biblias restauradas. Suele ocurrir con grupos sectarios que cuando no ven factible o no les resulta fácil justificar sus interpretaciones extravagantes a partir del texto bíblico tradicional, publican sus propias traducciones y versiones. Resulta alarmante la proliferación de las Biblias supuestamente restauradas con el fin de recuperar el hipotético trasfondo hebraico. Para colmo, a menudo se publican ediciones de estudio con abundantes notas que retuercen todavía más, si cabe, unas revisiones del texto ya de por sí más que discutibles. Existe un error de concepto en todo este asunto. El Nuevo Testamento muestra una continuidad de pensamiento con relación al Antiguo Testamento. Sus autores siguen siendo judíos, pero aunque escriban en griego, son perfectamente capaces de transmitir su mensaje. Es bien conocida la existencia de hebraísmos en ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Su presencia se demuestra que los autores vivían en una sociedad en la que se hablaban varios idiomas, siendo el griego koiné o común la lengua franca de la época, no que estuvieran traduciendo del arameo. Hoy en día se produce el mismo fenómeno con aquellos que, sin tener el inglés como primera lengua, lo emplean con total soltura para escribir sus obras. El concepto que es necesario restaurar la Biblia carece de todo rigor y pretende enmendar el texto griego a partir de traducciones arameas o hebreas imaginarias o de fechas muy posteriores. Es un despropósito. La escritura paleo-hebrea. Una prueba más de que el movimiento de raíces hebreas se está radicalizando por momentos y alcanzando cotas difícilmente superables es la creciente difusión de interpretaciones absolutamente disparatadas que aseguran basarse en la interpretación del significado atribuido a los antiguos pictogramas, figuras e imágenes que denotaban una palabra o idea completa antes del uso de las sílabas y letras, que nada tienen que ver con el hebreo bíblico. En un video de promoción de una de las obras más conocidas de C.J. Lovick se dice que el hebreo es un 3 en 1.
Cada letra hebrea contiene un valor numérico y pictográfico además de su valor convencional. La forma de las letras ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, pero esta lengua tan singular, el hebreo, es la única que ha conservado el significado original asociado a cada una de esas letras. Cada letra mantiene un vínculo indeleble con el número y la imagen que representa. La idea es que esos valores adicionales, el numérico y el pictográfico, nos permiten acceder al sentido profundo de las palabras y el mensaje de las escrituras. Sin embargo, el valor numérico y el ficticio sentido pictográfico no son la puerta de entrada ni un significado más profundo de la escritura. Como bien explican especialistas como Michael L. Brown, el alefato o alfabeto hebreo no conservó el valor pictográfico de cada letra. En contra de todo lo que sabemos hoy en día, la evolución del lenguaje y del alfabeto, véase gráfico arriba, el movimiento Raíces Hebreas insiste en defender que los 22 caracteres del alefato mantienen el sentido pictográfico de cada grafema y que ese conocimiento nos permite ahondar en el significado oculto del texto. Así, por ejemplo, atendiendo a ese inexistible sentido asociado a cada una de las letras, Shabbat querría decir regresar o volver al pacto. Y la primera palabra de Génesis 1.1, Bereshit, que en realidad está formada por la unión de una preposición y un sustantivo, sería ni un más ni menos que una revelación profética de la persona y la obra de Jesús. Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, será destruido por su propia mano sobre una cruz. Se hace preciso pinchar la burbuja en la que viven algunos y afirmar categóricamente que esto es pura ficción. La escritura hebrea fue cambiando a lo largo de la historia y no preservó ningún sentido pictográfico, tal como el sonido de cada letra. Por otro lado, esto es un clarísimo ejemplo de eisegesis, la acción de extraer del texto algo que no está presente en el mismo. Así que Shabbat es el séptimo día de la semana y Bereshit es literalmente en principio. Punto. Recurrir a los pictogramas paleohebreos lo único que hace es estimular la desbordante imaginación del intérprete de turno. De igual de lo que diga parezca tener sentido o encajar bien con el resto de la escritura. El fallo garrafal es que ese significado no existe, no está ahí, es algo totalmente inventado. Fijémonos en los siguientes hechos y dejemos a un lado las fantasías. Este tipo de interpretación del hebreo pictográfico choca frontalmente con la afirmación del propio movimiento de Raíces Hebreas de que lee el texto bíblico de manera literal. En realidad, se trata de una lectura esotérica que está en las antípodas de una lectura literal. Esta exégesis requiere de un concepto de inspiración absolutamente mecánico, en la que la intervención humana se limita a la de un simple escribano que únicamente plasma sobre las tablillas, piel o pergamino lo que escribe, aún sin saber cuál es el sentido de lo escrito. Esto contradice el concepto bíblico de inspiración. Más aún, este método se basa en el ocultamiento más que en la revelación. Solamente unas pocas personas que han accedido a un conocimiento superior, el código, son capaces de decodificar su mensaje. En el fondo es gnosticismo puro y duro. Únicamente la élite entiende lo que por ahí se pone. El resto, la masa, tiene que conformarse con el significado convencional de las palabras. Esta enseñanza no solo es potencialmente peligrosa, sino que es fruto de un absoluto desconocimiento de cómo funciona y va evolucionando el lenguaje humano como en el transcurso del tiempo. El hebreo, como también sucede con el arameo o el griego, son instrumentos de los que el Señor se ha servido por diversas razones para dejarnos su revelación escrita. No debemos elevar los instrumentos a la categoría de fin y mucho menos de ídolos. Esta manera de interpretar el texto no cuenta con ningún mecanismo de control objetivo y externo. Se le puede hacer decir al texto cualquier cosa que uno quiera. Probablemente sea la forma más brutal de hacer eisegesis, conocida hasta la fecha. De hecho, sirve para enseñar con total impunidad lo que el maestro en turno desea. Ante cualquier discrepancia siempre se puede alegar que la otra parte no ha recibido la iluminación o la revelación necesarias para entenderlo. Ningún léxico, diccionario, serio atribuye valor pictográfico a alguno de los caracteres hebreos o a la suma de estos a la hora de formar palabras. Michael Brown se muestra taxativo sobre esta cuestión. No existe ni una sola indicación en ningún versículo de la Biblia de que las letras hebreas deban entenderse en un sentido pictográfico. Y añade,
No hay ni un solo ejemplo en toda la literatura judía antigua de que las letras hebreas tuvieran que tomarse en un sentido pictográfico. La deriva del movimiento de raíces hebreas en este asunto es ciertamente preocupante. Tratar el texto bíblico de esta manera, con independencia de que se haga o no con buena voluntad, es una auténtica barbaridad. Por citar una vez más a Michael Brown, interpretar las escrituras hebreas a partir del supuesto significado pictográfico de las letras es una práctica peligrosa. Aplicarla implica convertir el sentido llano de la Biblia en un galimatías, un sinsentido, y añadirle nuestras propias ideas a las escrituras. Nadie debería dejarse engañar por quienes emplean este tipo de método con la presunta intención de alcanzar un conocimiento más profundo, más espiritual, más hebreo de la Biblia. Al contrario, hay que huir de este tipo de prácticas como si de la peste se tratara. Dejémonos, pues, de estudios numerológicos y pictográficos y ciñámonos al sentido llano del texto, donde encontraremos una profundidad insondable. Ideas generales. 1. El movimiento de raíces hebreas ignora por completo los principios lingüísticos que explican el origen y desarrollo de las lenguas humanas. 2. El movimiento de raíces hebreas sostiene la superioridad de la lengua y mentalidad hebrea sin que exista base bíblica ni científica alguna para ello. 3. La interpretación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, basada en el supuesto significado pictográfico de las letras hebreas, es una aberración que abre la puerta a todo tipo de desmanes exegéticos. 4. Atribuirle al idioma hebreo unas cualidades cuasi mágicas mientras se desdeñan el griego y las demás lenguas vernáculas es un grave error. 5. La tosuda oposición a cualquier traducción o transliteración de los nombres divinos es fruto de los perjuicios y las malas interpretaciones. 6. Llamar al Señor cada uno en su propia lengua es un enorme privilegio y no tiene absolutamente nada de pagano. 7. Según todas las evidencias, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. 8. El uso de Biblias restauradas obedece a la necesidad de imponer criterios dogmáticos sobre el texto en sí. Esto fue Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas, un llamado a la cordura, por Rubén Gómez, narrado por Otoniel Ruiz.